provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Es un tema que me tiene un poco, como diríamos, bloqueado. Un área cerebral está bloqueada. Una cosa que, siempre va ocurriendo, es decir, mucha gente que a veces se acerca a este mundo que diríamos interno y del yoga y de estas disciplinas, a veces lo que está buscando es una cuestión de salud. Es decir, la cuestión de salud, en principio eso no lo busqué en el nivel interno, me interesaba mucho más como conocimiento, como proceso interior de búsqueda y de expansión, pero mucha gente que se acercaba buscando la calidad de vida. Es decir, saber llevar bien las emociones, el psiquismo y estas cosas. Pero como vosotros sabéis, muchas veces la gente se acerca por problemas de salud y se encuentra en un callejón sin salida. Y cuando ya los estamentos oficiales o conocidos, lo que es la medicina pues de hospital, la del médico directo, el médico alopático no funciona, normalmente entonces suelen buscar remedios de carácter natural, de algo que no agreda directamente al cuerpo y algo que la propia persona le sirva como, tengo que modificar la dieta, tengo que modificar una serie de hábitos y a partir de aquí tirar hacia adelante. Eso ha servido como una especie de medicina preventiva. Mucha gente poco a poco ha ido entrando en el mundo que diríamos naturista, entrando en el mundo de las dietas, de la cuestión vegetariana, luego en saber la compatibilidad e incompatibilidad de los alimentos. Lo que ocurre, tienen una vida que intentar mantener, que las personas depositan confianza en uno, ver qué es lo que puedes hacer, porque conozco que hay terapias, que a través de la imposición de manos se transfiere energía, existe esa tradición de los curanderos, existe la tradición de la gente que impone las manos y que poco a poco a través de la oración y demás se atrae esa energía hacia la tierra. Hay distintas fórmulas que al cabo del tiempo la gente ha ido buscando, es decir, antes estaba el ermitaño, estaba el sadhu, la persona que se retiraba del mundo y la gente iba hacia él y decía, tú que tienes contacto directo con Dios o que tienes contacto directo con seres celestiales del otro lado, a ver qué es lo que puedes hacer por este familiar que lo está pasando mal, qué es lo que se puede llegar a hacer. A esto, hace unos años, empezó a popularizarse un término, eran médicos del cielo. En médicos del cielo se entendía como un grupo de personas que habían estado en su existencia física dedicados a la medicina. Aquí nos hemos encontrado alguna vez que ha venido asistente, pues algún cirujano incluso del otro lado, para intentar ver qué es lo que se puede hacer, si se puede extirpar aquella zona maligna. El tema es si realmente existen personas en el mundo no físico que sirven de auxiliares, lo que llamaríamos eso, pues médicos del cielo, es decir, si ellos se agrupan por intereses para decir, nosotros queremos continuar ayudando a la humanidad en su terreno de la salud. La intención es ver si realmente hay auxiliares para las personas que están en un estado de convalescencia a nivel de la enfermedad y si es real esa ayuda, si realmente se puede hacer algo desde el terreno no físico o simplemente es la persona que tiene que asumir su propio destino, intentar buscarle aquí los remedios y por más que se haga desde el otro lado, eso no es efectivo. En caso de que sea efectivo, ¿cuál sería la forma correcta de obrar para ponerse en contacto con esos seres que están en el otro lado? Entonces, como esta es una conversación que no mantenemos entre nosotros para discutir si es verdad o es mentira, trasladarlo al otro lado. Si realmente existe esas agrupaciones, si realmente existe ese epígrafe de médicos del cielo que asisten a las personas enfermas y cómo acceder a ellos, si es real que se puede acceder a ellos. Hay aquí un grupito, hay 3, pero tienen apariencias orientales. Uno de ellos es, yo visten orientales, no da ningún nombre, lleva ropajes muy antiguos y se define a sí mismo como un no médico, sino como un recuperador del alma y del cuerpo. Dice que todo el tiempo que vivió en el plano físico siempre fue a la búsqueda, a la comprensión del mecanismo, del funcionamiento del cuerpo humano, de la mente, de todos los aspectos del ser humano. Dice que después de abandonar el mundo optó por ayudar a aquellos para que pudieran continuar su propia búsqueda y también encontrar ese secreto que él conoce, que sabe, de que el cuerpo puede regenerarse en todos los aspectos. Volviendo al asunto que nos llevaba, realmente desde ese plano se puede intervenir en las gentes que están viviendo en el plano físico y llegar a sanarte alguna enfermedad. Dice que sí, de hecho, en muchas ocasiones se consigue, aunque para muchos puedan ser considerados simplemente milagros o incluso
un objetivo alcanzado por el propio ser humano. Ellos intervienen, ayudan, pero tienen una limitación y es como dar un paso para que el propio ser humano continúe hacia adelante en ese mismo camino, en un momento en que ellos intervienen, utilizando una energía sutil que muchas veces el propio ser humano detecta. Si el ser humano se queda sorprendido y no continúa ese avance, puede quedar ahí como un episodio casual, pero dice que en muchas ocasiones consiguen llegar a casi a la sanación, a la curación. ¿Y cuál es la condición para que ellos accedan a curar a personas determinadas? Dice que ellos valoran no solamente las intenciones del enfermo, dice que todas estas intenciones son evidentemente legítimas, que ellos valoran la situación de la propia alma que habita en el enfermo, que a veces deben rastrear, buscar las cualidades que esta persona tiene que manifestar en la vida, la tarea comenzada que no debería ser interrumpida. Dice que hay muchas formas de poder explicar el por qué a unos sí, a otros no. Esto es por la parte que atañe a ellos cuando intervienen, que en otras ocasiones son el propio enfermo el que debe dejar de verse como un ser enfermo. Dice que es una expresión que no le gustó en tiempo de vida física y le sigue sin gustar ahora que ya no pertenece al plano físico, que hay muchos y vuelve, se para. Dice que hay muchos hombres y mujeres que han descubierto la divinidad y han descubierto una vida que trasciende la vida física a través del dolor. En este sentido, es para ellos lo importante, es como una especie de sacudida íntegra del cuerpo para poder alcanzar una meta mayor, que a veces se entristecen cuando ven personas que quieren recuperar la salud solo para continuar malviviendo. Sí que entendemos que hay por lo menos dos tipos de enfermedades, las que serían debidas al carácter, a la propia psicología, a la forma de ordenar la vida, y otras que serían a nivel orgánico. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra y en qué forma se puede llegar a intervenir en ellas? Es decir, las que son de carácter psicosomático y las que son de carácter físico. Dice que muchas veces las que son de carácter físico a veces no están ligadas a la conducta del ser humano y vienen con situaciones ya preestablecidas desde su propio nacimiento. Dice que el hecho de que tengan registros genéticos que puedan despuntar una determinada enfermedad o dolencia, que esto es solamente como una predisposición que no tendría por qué ser dada si aquella persona ha conseguido conquistar el autoconocimiento a nivel físico. Dice que es como, está hablando, un obstáculo que puede ser de alguna manera esquivado. Esto por la parte física, otras veces son los accidentes puntuales. En este caso ellos sí pueden intervenir, salvo que estén fijados como lo que interpretaríamos nosotros como un destino de vida que debe conducir a esta persona a su marcha de la tierra. Entonces ellos no pueden más que ayudar a la persona que pueda comprender este proceso y lo sublime de alguna manera, aunque no pueda resultar positivo a nivel físico. Finalmente, todo lo que ha desencadenado la enfermedad en un organismo, porque ha quedado el cuerpo impregnado de todo tipo de energías psíquicas o emocionales, es un restablecimiento de la actitud, de la propia conducta. Desde aquí sí que se pueden dar consejos a nivel de cambio de forma de ver la vida y de forma de actuar, pero ellos desde el otro lado, ¿cómo pueden llegar a modificar material orgánico? Es decir, si en una zona existe un tumor, ¿cómo pueden llegar a eliminarlo si desde aquí no se puede hacer nada? Dice que ellos están siempre manejando como si fuera una masa, que es la textura de la propia energía. Ellos atraen esa fuerza de energía para que pueda, a través de la conciencia que habita en esa energía, modificar. Dice que no son ellos quienes actúan, sino la energía a través de ellos. Dice que es en un grado superior al que los seres humanos aquí en la Tierra lo hacen cuando utilizan esta energía. Ellos hacen a su vez lo mismo. Dice que ellos simplemente llegan a la pequeña chispa que hay en cada célula atrapada en lo que nosotros interpretamos como un tumor o una herida donde hay carencia de materia orgánica que necesita restablecerse para poder sanar tanto un órgano como una parte del cuerpo, y la propia energía suple aquello que hay de carencia en ese lugar y a nivel celular modifica esa estructura disolviendo las células malignas que han poseído un órgano o un lugar del cuerpo.
entendiendo como base cómo se origina una enfermedad. Si partiéramos de un cuerpo sano, ¿por qué hay enfermedades? Dice que la enfermedad y la lucha que han mantenido todos los seres de conocimiento a lo largo de los tiempos es una anomalía del propio ser humano, que aunque podamos creer lo contrario, estamos afectados en procesos mutacionales continuos. Dice que estas mutaciones tienen que derivar como una mejora. Es lo que la propia naturaleza obliga a cada organismo vivo, no como selección para determinar quién subsiste y quién no, sino para una mejora en ritmo ascendente. Dice que cuando estas micromutaciones no están bien encaminadas es cuando se provoca el colapso en el organismo, que tiene el cuerpo un sistema de autorregeneración natural, pero no siempre le permitimos, le ayudamos. Cuando se considera la Tierra como un valle de lágrimas y que va acompañado pues eso de sufrimiento, la causa misma del sufrimiento, ¿cómo se puede llegar a extirpar? Es decir, ¿cómo sacar de la Tierra y de las gentes ese estado doliente? Dice que para las criaturas que pueden aceptar y soportan, está hablando ahora de especies no humanas, este proceso de vida, están de alguna manera vinculadas a aquellos que con conciencia han trastocado el equilibrio de la propia naturaleza, aunque para todos podamos llegar a pensar que necesita la naturaleza ese reajuste de nacimiento, crecimiento, muerte, que esto tampoco debería ser así. Dice que aquellos que tienen la capacidad no pensante, sino de conciencia para modificarlo, tenemos la responsabilidad de modificar. Si a nosotros podemos llegar modificando esos aspectos en nuestro propio organismo, que de alguna manera ayudaríamos a la propia naturaleza a reequilibrarla también. Que esto es algo que cuando los seres humanos llegaron, desajustaron este equilibrio, y que la naturaleza utiliza los sistemas biológicos para poder reestructurarse continuamente a sí misma, que lo que percibimos como una naturaleza salvaje o malvada, porque anula a aquellas criaturas que puedan parecer no suficientemente fuertes, y es una selección natural de las especies. Dice que no es tan así, aunque muchas de ellas hayan desaparecido de forma, entre comillas, natural, sin ninguna intervención externa, que esto fue ocasionado por los seres humanos, y habla de los seres humanos que estuvieron presentes en la Tierra mucho antes de lo que nosotros pensamos o creemos. ¿Nos puede dar un poco de referencia sobre cómo se ocasionó eso y en qué tiempo fue? Dice que en tiempos muy remotos la Tierra parecía solamente un planeta en estado constante de ebullición y modificación, que los ajustes térmicos, los ajustes de presión y de atmósfera parecía como que era inviable la vida en ella, pero dice que no nos equivoquemos, muchos seres la habitaron en ese tiempo preparando este territorio para que criaturas pudieran caminar en ella, que habla de esos seres y les llama humanos porque entraron en esa tierra antes, que luego comenzaron las múltiples especies. Habla de una forma rápida, acelerada, aunque el proceso fue no de forma brusca, sino de manera continuada a lo largo de cientos de miles de años. Dice que ya quedó como una especie de sello el hecho de no poder romper este ciclo continuo de muerte, desaparición y de volver a regenerar nuevas especies. El hecho de que diferentes personas sufran esas enfermedades en diferentes partes del cuerpo, ¿es un lenguaje que indica algún tipo de error en su comportamiento o simplemente es aleatorio que afecte una u otra parte? No, dice que no es aleatorio, pero tampoco es tan sencillo maldecir un área corporal que está vinculada a un punto emocional o psíquico de la persona, que a veces no está relacionado, que ese sería el punto focal donde se percibe el obstáculo, la enfermedad, cuando puede en muchas ocasiones haberse generado en otro lugar del cuerpo que no ha sido percibido. Para aquellas personas que no tenemos una formación médica y que simplemente podemos auxiliar a otros acercando nuestras manos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Realmente se puede transmitir una energía de carácter sanador acercando las manos, directamente tocando el cuerpo o a cierta distancia? Dice que sí, lo que es una dosis ínfima en muchas ocasiones para lo que la propia persona podría necesitar, que tiene que haber un entrelazado entre paciente y sanador. Cuando esto se da y el paciente no solamente tiene fe
o cree en esta sintonía de la energía, potencia mayor, de forma mucho mayor, la capacidad regeneradora y sanadora. Dice que por esto se dan casos en los que hay realmente enfermos, y vuelve a hacer un gesto como que no quiere, para que puedan verse sanados, curados, y otros solamente se llevan una dosis de calmante. Cuando la persona que está enferma no está directamente en contacto con la persona que transmite, o el mediador o el sanador, ¿también se puede hacer a distancia? Dice que a distancia pueden ser de alguna forma limpiados muchas áreas a nivel energético de la persona. Es más dificultoso esa sanación en la distancia, pero sí hay personas que ostentan un poder que no es potestad suya, sino que son de alguna manera representantes de un poder superior. Dice que en ese poder superior es factible todo, hasta el milagro de una recuperación absoluta, que ha habido personas que con solo enviar un foco de cariño hacia aquel que ni siquiera conoce ni ha tocado nunca ha podido regenerarle. Dice que son casos muy pequeños. ¿Qué se puede hacer cuando una persona acude a uno demandándole asistencia y se encuentra como imposibilitado de decir qué puedo hacer yo? Dice que no es correcto alentarle de que va a ser sanado, sino sencillamente que va a ser puesto como en un altar ante la propia divinidad, y ella determinará si será o no será sanado, y que aquella persona que ha enfermado, si acepta de alguna manera esta disposición y confía plenamente en el buen hacer de la propia divinidad, que puede tener alguna buena sorpresa. Desde el mundo físico, ¿qué más podemos hacer para mediar para que las personas que están enfermas lleguen a sanar? Dice que es orientarlas a una forma adecuada de vida. Es bueno que puedan sentir que la vida no es una amenaza, o que no es algo que les está obstaculizando, que el miedo debe desaparecer del interior, que es conveniente. Bueno, habla de todo lo que son los preceptos básicos, la alimentación, la movilidad continuada para que el cuerpo pueda estar siempre en contacto con esa fuerza, con esa energía, que no haya ningún área en el cuerpo que quede cerrada a esa energía, a esa fuerza de luz, y que la sintonía con las fuerzas superiores tienen que ser un modo de vida, algo continuado, que es entonces como permitir que todas las moléculas se abran, se expandan, y que la luz pueda circular libremente por ellas, que para muchos científicos esto es algo poco ortodoxo. No le importa, porque él ha comprobado los mecanismos y las resoluciones apropiadas de aquellas personas que lo hacen. A veces las personas que estamos en este terreno sensitivo solemos utilizar un lenguaje que tiene que ver con la palabra karma. ¿Realmente algunas enfermedades son ocasionadas por el destino y nada se puede hacer hacia ellas? Dice que sí, hay situaciones que escapan a nuestro control, y que incluso apelando a la misericordia divina no es ni siquiera factible que la criatura pueda recuperarse, regenerarse, que entonces es un alma que ha quedado anclada en un proceso del que debe obtener el perdón, y no solamente el perdón por algo que haya cometido, sino por la necesidad de haberse apartado en un momento determinado, no importa en qué vida del pasado pudiera haber sido, para poder reencauzar el camino. También hay mucha gente que considera de que detrás de la enfermedad hay algo que aprender. ¿Es correcto eso? Dice que el aprendizaje se esconde de cada lugar del camino, obstáculo o incluso experiencias gloriosas, que ese aprendizaje es siempre algo que debemos obtener no como un castigo, sino como un impulso en el crecimiento interior. Pero dice que no siempre es así. ¿Y por qué personas que aparentemente están en el mundo espiritual y que están trabajando en pos de la conciencia también caen en enfermedades? Dice que una cosa es trabajar, como tú dices, en aras del mundo espiritual, y otra cosa es vivir de forma espiritual. ¿Ellos de qué forma actúan y qué seres más se dedican a ayudar a mediar para la salud de la gente que está en el mundo físico? Dice que hay muchos como él, que hay otros que han vivido en el plano físico, no como médicos o gentes que ayudan a regenerar, pero dice que hay otros que están vinculados a la propia tierra. Nosotros formamos parte de la tierra, entonces ellos lo que ayudan es a equilibrar la materia, que aunque no podamos entender este concepto más allá de entidades humanas que nos creemos seres únicos, formamos parte de un todo material que debe ser
de alguna manera equilibrado. Todo cuanto nosotros sufrimos afecta al resto de los seres vivos, al propio planeta. Y hay entidades angélicas que también a ellos les sustentan y les atienden. Es como un refuerzo superior, que ellos lo hacen por amor, por afecto, y no solamente a la humanidad, sino a la propia divinidad. Más allá de la propia regeneración de un órgano, aquí en el mundo físico a veces se extirpa a través de una operación. También tenemos la referencia de que a ese nivel, a nivel interior, también se producen como especies de operaciones, de extirpaciones y de añadir elementos. ¿Es correcto eso? Dice que sí, a nivel energético queda estas intervenciones ancladas en un nivel que no es el físico, pero que afecta a la larga al plano físico. ¿Cómo son esas intervenciones, llamaríamos quirúrgicas, a nivel espiritual? Dice que lo que nosotros interpretamos como un órgano queda a veces como si fuera una masa energética por encima de ese órgano, que es como ver un órgano por cuatriplicado. Ellos lo que hacen es actuar por esas otras capas, regenerando, que puede quedar el órgano físico en el cuerpo, pero el haber amputado, que nunca acostumbran a eliminar un órgano o a quitarlo de forma radical, sino que lo quitan para regenerarlo y volverlo a depositar en el lugar, que son similares a las intervenciones cardíacas, que deben sacar el músculo del cuerpo para poderlo rehabilitar de manera adecuada, para luego incorporarlo de nuevo al cuerpo y permitir así su funcionamiento, que ellos a veces amputan fragmentos, trozos, por donde pasa la energía, que han quedado ya tan dañados que no pueden ser utilizados, que implantan de nuevo otros fragmentos, que es muy similar a las intervenciones físicas que nosotros hemos podido llegar a ver por la televisión, que es importante que entendamos que en la antigüedad ellos no tenían esa capacidad para ellos ayudar en esas áreas. Es muy importante, también les permite también su propio ciclo evolutivo, hacer lo que no pudieron hacer en tiempos antiguos por la carencia de medios. ¿Y cómo ellos trabajan sobre la propia persona, por decirlo de alguna manera? ¿Necesitan de seres de aquí físicos que invoquen la fuerza y ellos desciendan, o actúan ellos por sus propios medios? Dice que a veces, mediante la invocación de personas que les piden auxilio, aun sin tener conocimiento de su existencia, ellos ajustan sus manos. Nunca entran dentro de una persona utilizándola de manera descarada. Dice que ellos suelen ser respetuosos a este respecto, pero que si reconducen a la propia persona y amplifican su capacidad de canalización de energía, otras veces no necesitan mediadores, simplemente la propia alma del enfermo que clama por su sanación es suficiente motivo para que ellos puedan intervenir, y lo hacen cuando el enfermo está en un estado relajado, tranquilo, o bien a través de un sueño profundo, o bien a través de estados de coma que no le permiten intervenir. Es cuando ellos pueden ayudar, que auxilian a cirujanos en los quirófanos, auxilian a aquellos médicos a veces para trasladar información adecuada más allá de sus conocimientos técnicos, que esta es la forma que tienen. Saben que es a veces algo limitada, pero son los recursos de los que disponen. En algunas culturas también se hace referencia a que algunas enfermedades son ocasionadas por interferencias de parásitos, por seres del otro lado que están interfiriendo en el libre fluir de la energía. Podríamos llamar como si fueran posesiones de algún tipo de entidad o cosas por el estilo. ¿Es correcto? ¿Eso existe realmente? ¿Una persona puede ser parasitada por entes no físicos? Dice que hay también un mundo subterráneo, y en este caso hay personas que sí pueden ser de alguna manera atrapadas por entes cuando la persona no ha tenido la capacidad, la autosuficiencia para poder mantener a raya a estas entidades que suelen de alguna forma colarse en el organismo, y han dado paso a estas fuerzas que los sanadores, los curanderos de la antigüedad han utilizado el recurso de arrancarlas y depositarlas en la oscuridad de nuevo para poder restablecer los órganos de luz. Dice que son formas distintas de percibirlo, pero siempre ha habido la intervención de los seres sanadores del cielo, que se ha respetado la forma de interpretar este proceso. No es siempre así, no siempre está ligado a una posesión o a una intoxicación. Sí es cierto que hay a veces entes, entidades e incluso gentes desencarnadas que por su condición oscura han absorbido en exceso la energía del vivo y le ha
provocado la enfermedad y es necesario apartarle de la criatura para que pueda regenerarse, pero que esto es un conocimiento amplio, es muy difícil de explicar todos los procesos, como es difícil de explicar todo tipo de enfermedades que afectan. Más allá de lo que es la imposición de manos, muchas veces se suele practicar lo que llamaríamos una limpia, un pase como magnético alrededor del cuerpo de la persona a nivel energético. ¿Esto es eficaz? Es decir, ¿conduce a limpiar igual que se limpia el cabello el pasar las manos a cierta distancia del cuerpo? Dice que sí, de hecho tendría que ser un tema obligado en cualquier tipo de intención de ayuda a través de la energía, que debemos considerar todo nuestro envoltorio y no solamente el aspecto visual, o sea, el cuerpo físico. Que luego es bueno también aprender a hacerlo a través de las manos con la intención de hacerlo como un barrido interior, que de esto nos olvidamos. Pasamos las manos por el exterior, tocamos de forma directa los puntos importantes que debemos ayudar a restablecer, pero luego no hacemos el pase magnético con la intención de que traspase la capa del plano físico y llegue hacia el interior. Es como estar envueltos en distintas capas. Nosotros estaríamos en una que no es la más profunda o la más baja o la más visible. Hay otra interior que debe ser también restablecida. Es similar a aquellas membranas que recubren los órganos. Otras veces los pases se les incorpora la utilización de llamas o se les incorpora incienso o incluso el salpicado de alcohol o alguna cosa. ¿Es eficaz eso? Dice que sí, es bueno no solamente pasar las manos y que la energía limpia depure, es necesario erradicar la fuente, la toxina que ha provocado la enfermedad, que estos elementos se acercan a lo que sería el símil del fuego que purifica. Cuando hablaba de arrancar la parte interior, de limpiar esa parte, ¿es solo con la mera intención o hay que hacer algún proceso determinado? Dice que es bueno dejar que las manos vayan y se muevan de forma libre, que seguramente esas manos nunca estarán solas, y que es la intención, la atención y el amor lo que permite poder llegar a ese nivel. Cuando algunas veces se utilizan sonidos como maracas o se utilizan sonajeros o incluso la propia voz para intentar insuflar ese aliento, esa fuerza, ¿es eficaz también en la utilización de esos elementos complementarios? Dice que sí, que hay muchos seres que a lo largo de los tiempos lo han hecho y son como puntos de quiebra, de ruptura de toda una estructura sólida que envuelve a la persona afectada y es necesario romperlo. Dice que el sonido es la mejor forma, que el cántico, aquello que nosotros llamamos mantras, que el sonido y los sonidos chispeantes provocan esa ruptura, que es derribar un muro que se ha podido solidificar. Al final sería restablecer el equilibrio energético en la propia persona para que la misma energía sane las zonas que estén enfermas. Dice que es imperativo que se haga de esta forma para poder acceder de manera más directa a cada área del cuerpo, a cada órgano. Para acabar ya esta conversación, ¿qué más nos puede hablar el referente a la intervención de los seres desde el mundo espiritual al mundo físico a nivel de sanación? Dice que ellos tienen un compromiso que adquirieron con la humanidad en su momento, que aquellos que a su vez fueron asistidos mientras vivieron o tuvieron el placer, el regalo de haber recibido esa asistencia sanadora en la vida y luego al abandonar el mundo optan por esa decisión, es lo que a ellos les mantiene en este estadio. Ellos conocen, saben que no es un estadio que pueda durar eternamente, pero este compromiso para ellos es importante, que hay seres que a veces abandonan esa ayuda dirigida a la humanidad y ansían seguir ascendiendo hacia otros lugares o espacios para poder sentir su crecimiento interior, que estamos todos entrelazados, vinculados, que siempre tiene que haber un voto de agradecimiento en el ser humano, al igual que lo hay en ellos, que somos hermanos. Para aquellos que estamos aquí en el mundo físico, ¿cómo poder hacer de puente entre la persona enferma y ellos y esa realidad espiritual? Dice que es importante abandonarse a sí mismo, poniéndonos a un lado, permitiendo que esa fuerza de luz nos irradie y que el dejarnos llevar sería la mejor forma, ya no solamente como instrumento, sino también para que podamos ser como una herramienta utilizada por otros seres. Ellos nos recuerdan que
que a veces no son tampoco ellos solos los que modifican, ayudan, ponen sus manos o guían los pasos del sanador, que a veces ellos también se dejan llevar por las entidades angélicas, incluso por seres de niveles superiores en todo momento. Al final del todo, ¿qué consejos les daría a la gente que se dedica a nivel médico de forma profesional en el plano físico? Dice que se han cerrado demasiado en aquello que pueden ver, tocar y percibir como lo único seguro. Dice que su afán por demostrar frente a la superstición cualquier hecho científico les frena y les impide ver el todo de una persona que creen que está enferma, que hay ya muchas personas que empiezan a buscar un conocimiento más global y esto está siendo ahora motivo de bastante más ayuda que antiguamente, que a veces hacen las cosas bien dentro de sus limitadas habilidades a pesar de toda su tecnología y de sus conocimientos, pero recuerdan que un enfermo sanado puntualmente de un lugar puntual, enfermo del organismo, no es realmente que haya quedado sanado. Ellos deben aprender a ver al ser humano de una forma global, que para ellos la globalidad es el psiquismo que perturba o la parte emocional a que intentan ayudarle buscando otros asesores, psicólogos, psiquiatras, pero que es algo mucho más profundo que eso. Mientras no acepten que hay un alma que habita el cuerpo físico y que tiene algo que decir al respecto, ellos solamente paliarán de manera puntual una enfermedad, pero no la sanarán. Y un último consejo para el que está en ese estado yaciente o enfermo. Dice que más allá del terror a sufrir el dolor o incluso la muerte, que aproveche la oportunidad de ese proceso para poder buscar a esa divinidad a la que ha ignorado a lo largo de la vida, incluso aquellos de que han sentido que la divinidad era parte de su vida física, deben ir más allá, que no esperen que la divinidad castiga, sino que intenten acercarse a su organismo para poder funcionar uno con esa divinidad. ¿Qué cree que le hubiera sido importante que le hubiéramos preguntado y que no le hemos preguntado al respecto? Dice que dejemos hablar nuestras células, que dejemos hablar nuestros órganos, que les permitamos caminar de manera independiente. Ellos saben funcionar de manera armónica con todo el organismo y atender a sus necesidades, que tendríamos que llegar a dejar y conectar con ese cuerpo más allá de lo que ahora hacemos, que es bueno no interferir. Bueno, pues por nuestra parte, gracias por su Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Muestra mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar el profano.
Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento eterno. Se abre una vez más la puerta a la multirrealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo, tal como juzguemos, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga dentro de nosotros, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática.